¿Qué me dirías que tienen en común la industria automovilística con el auge del coche eléctrico y un sector tan estratégico como es el de la inteligencia artificial con el declive económico del viejo continente? ¿No te has parado a pensar por qué el papel de Europa en estas últimas décadas ha sido el de marcar los límites éticos de la tecnología y no el de diseñarla o producirla? Con la llegada de la AI Act, la nueva normativa europea en materia de inteligencia artificial, volvemos a estar ante una Europa capaz de innovar únicamente en materia regulatoria, obviando la importancia estratégica que tiene la industria. Vamos a hablar de todo esto en profundidad en este nuevo capítulo del podcast En Clave Digital. Dentro intro. A mediados de diciembre publiqué en mi página personal un artículo exclusivo para los miembros del Club Negocios Seguros. Disclaimer, si quieres estar al día de toda la actualidad en materia de negocios digitales y tecnología, deberías ir ahora mismo a www.pabloiglesias.com/club y ver todo lo que te estás perdiendo, donde profundizaba en los aspectos más importantes de la llamada AI Act, la nueva normativa europea que pretende regular el uso de la inteligencia artificial. En él explicaba que, pese a ser consciente de que este tipo de regulaciones son necesarias para velar por un futuro tecnológico halagüeño para la sociedad en su conjunto y considerar que algunos puntos de la nueva normativa son realmente interesantes, como esa catalogación de ellas dependiendo del riesgo que potencialmente nos conducen, esta regulación no dejaba de entrañar, per se, un riesgo mucho más cercano y palpable. Con esta normativa, Europa vuelve a alejarse de liderar un sector totalmente estratégico. Regulación versus innovación. No voy a descubrir la pólvora si digo eso de que ya ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Tanto que es uno de los principales motivos de que, tras la revolución industrial, Europa haya paulatinamente perdido su liderazgo tecnológico frente a nuevos actores como Estados Unidos, Japón, Taiwán y recientemente también frente a China. Hace tiempo, de hecho, definía el sistema geoeconómico tecnológico de esta manera. Estados Unidos diseña, China crea y Europa regula. Para los dos primeros hay negocio. El diseño de tecnología y la manufactura genera riqueza. Para el tercero, no. O al menos, no más allá del cada vez mayor número de políticos y asesores, es decir, de cargos públicos que cobran por decir, desde la comodidad de un sueldo vitalicio, ¿qué deben hacer los demás? Que sí, que puede llenarnos el ego el pensar que los europeos somos, hasta cierto punto, los garantes de los derechos humanos. Una suerte de federación a los Star Trek. Un remanso de paz y tranquilidad con toda nuestra sociedad de bienestar y pudiendo dedicar tiempo y recursos en pensar cómo debería ser el futuro de la humanidad. Que frente al resto de zonas económicas, aquí anteponemos la ética y la cuestión medioambiental a la economía. Pero esto, como decía, conlleva sacrificios. Muchos sacrificios. Regulación medioambiental e industria automovilística. El mejor ejemplo de esta cultura a la europea lo tenemos en lo que está ocurriendo ahora mismo con la industria automovilística. Históricamente, Europa ha sido líder indiscutible del motor, sirviendo esta industria para dar trabajo a una 10ª parte de toda la población en países como Alemania o en su día Italia. De hecho, Estados Unidos, Japón y sobre todo China llevan décadas intentando emular la complejidad de procesos de creación de un vehículo motor como lo hacemos aquí. Todos sus fabricantes en algún momento soñaron con estar al nivel de sofisticación empresarial, tecnológica y de logística de gigantes como Volkswagen o Mercedes. Pero ha bastado un cambio de ciclo, el mismo que estamos experimentando con el auge del coche eléctrico, para que ahora nos demos cuenta de que China nos está adelantando a marchas forzadas. Y te voy a dar 2 datos. El primero, el ranking que publicaban en Statista hace unos meses con los fabricantes que más vehículos han vendido este último año, 2022. Recuerda que estos informes suelen hacerse a un año fiscal vencido. Mira. De los 10 primeros fabricantes por número de unidades vendidas, solo encontramos 3 fabricantes europeos: Volkswagen, que está segundo en el ranking, BMW, séptimo y Mercedes, octavo. 3 frente a las 5 asiáticas, Toyota, Honda, Hyundai, Kia y Nissan, y las 2 norteamericanas, Chevrolet y Ford. El segundo dato, centrando el tiro solo en los coches eléctricos, que ya te digo que la cosa es todavía peor. Clean Technica publicaba recientemente un ranking de los modelos más vendidos desde enero hasta agosto de 2023. Y estos son los datos.
Domina Tesla, empresa estadounidense, con 2 de sus modelos, el Model Y y el Model 3, los 2 coches eléctricos más vendidos en todo el mundo. Los 8 restantes, todos, a excepción de uno, Volkswagen ID.4, noveno en el ranking, son de fabricación china. ¿Cómo es esto posible? ¿No habíamos quedado que Europa era líder indiscutible del sector del automóvil? ¿Que su sector automovilístico es, de lejos, el principal motor económico del viejo continente? Pues sí, pero se juntan 2 hechos muy a tener en cuenta. El primero es que construir un coche con motor eléctrico resulta mucho más sencillo que construir un coche con motor de combustión, lo que precisamente favorece a China, especializada ya desde hace tiempo en cadenas de montaje en serie de productos tecnológicos que no requieran mucha complejidad. De pronto, todo ese know-how de la vieja Europa se queda obsoleto frente a unos dispositivos, los coches de motor eléctrico, que son básicamente una carrocería con una batería enorme en su interior. A China le ha bastado coger unas cuantas fábricas de AliExpress y decirle a sus encargados eso de: oye tú, que a partir de ahora, en vez de producir smartphones y pulseras inteligentes, me vas a hacer coches. Dicho y hecho. A la mañana siguiente se paran las máquinas, se retocan 4 de ellas para que puedan imprimir productos un poco más grandes y a la semana siguiente ya tienes una nueva cadena de montaje para empresas como BYD o GAC. Y el segundo es que, da casi vergüenza de decirlo, pero es que la propia Europa está impulsando la venta de coches eléctricos chinos a sus propios ciudadanos. Tal cual y como lo estás oyendo. Es definitivo. La Unión Europea prohíbe vender coches de combustión en 2035. Se acuerda la primera propuesta Fit for 55. La UE refuerza los objetivos de emisiones de CO2 para coches y furgonetas nuevos. European Council, octubre del 2022. Que sí, que se hace por proteger el futuro medioambiental de las nuevas generaciones. Pero es que mientras se ponen trabas a la venta de vehículos en motor, que recordemos es el principal motor económico de la industria europea, y por tanto trabas a la transformación de las fábricas de las empresas europeas para abrazar la producción en masa de motores eléctricos, China está sembrando a sus empresas de cuantiosas subvenciones públicas para que estas compañías puedan vender, no en igualdad de oportunidades, sino a mucho menor precio, vehículos en territorio europeo. El principal mercado que tiene el gigante asiático fuera de sus fronteras. Tanto que parece que Renault y Volkswagen, los 2 grandes competidores europeos, están valorando unir fuerzas para competir contra el gigante chino. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Regulación ética y desarrollos de inteligencia artificial. Llegamos así a nuestros días, con otro de esos frentes abiertos de los que hablábamos al principio del podcast. La IA Act es la nueva normativa europea para regular el uso de inteligencias artificiales. Entre sus medidas, la obligatoriedad de dejar claro que algo ha sido creado por inteligencia artificial, al más puro estilo etiqueta Made in AI. Algo que, ya te digo, veo muy complicado, por ser prudente, que si no diría otra cosa, que 1. Se puede implementar y 2. Sirva de algo. Y también, y eso sí me ha parecido interesante, categoriza cada inteligencia artificial dependiendo del nivel de riesgo que supone para los derechos del ciudadano, entre aquellas de bajo riesgo, chats conversacionales de ámbito general, por ejemplo, de riesgo alto, servicios que toman decisiones crediticias o médicas, por ejemplo, o de riesgo inaceptable, aquellas que vulneran los derechos del ciudadano, como puede ser un sistema de social scoring como el que tiene montado en China y del cual ya he hablado largo y tendido en su día. Hay algunos puntos más, pero por no hacer más largo este podcast, te invito a que si el tema te interesa, valores hacerte miembro del Club Negocios Seguros. Y así, además de acceder al grupo privado de miembros de Telegram, a las reuniones virtuales que mensualmente hacemos, recibirás cada semana 2 newsletters exclusivas. Una los martes, analizando un tema en profundidad, como fue el caso de esta newsletter que te menciono, y a la que podrás acceder en el histórico de publicaciones anteriores enviadas a los miembros. Y otra los jueves, en la que hago un repaso de todos los principales riesgos de seguridad y privacidad que se hicieron públicos esta misma semana. Que si campañas de phishing, que si nuevas vulnerabilidades en servicios y herramientas que usamos todos a diario, que si estudios publicados recientemente.
un picadito con todos los temas candentes de la semana en materia de negocios digitales y seguridad de la información, que recibirás en tu correo y que podrás revisitar tanto en mi web como en la intranet que tenemos en Patreon. Si te interesa, ya sabes, www.pabloiglesias.com/club. Estar bien informado nunca ha sido tan fácil. Volviendo al tema de la IA, el caso es que nuevamente estamos ante una Unión Europea que se posiciona como referente en cuanto a regulación, obviando el impacto que dicha regulación tendrá a la hora de que sus empresas compitan en un mercado global. A la mente, por ejemplo, se me viene lo que ya está ocurriendo con todas las herramientas de IA enfocadas a medicina. Si una IA gestiona de una u otra manera datos médicos u ofrece algún tipo de soporte a la toma de decisión en criterios de salud, entraría dentro de esa categoría de riesgo alto y, por tanto, además de cumplir la normativa enfocada a aquellas IAs de riesgo bajo, tendrá que cumplir una serie de requisitos extra. Me parafraseo, que así hago trabajar un poco a la IA y yo puedo beber y descansar un poco la voz. Este tipo de herramientas deberán cumplir una serie de requisitos, como es el registro de actividades, contar con una documentación detallada, informar claramente al usuario de los datos que está utilizando para el funcionamiento de la herramienta, contar con una supervisión humana y cumplir unos mínimos de ciberseguridad e integridad tanto de los datos como del propio sistema. Y fíjate que esto solo afecta al uso de la inteligencia artificial, no a cómo recabado esos datos. Para ese otro punto ya tenemos la regulación europea en materia de explotación de datos personales, la RGPD en el ámbito general y la DMA y DSA, a las cuales ya dediqué sendos programas en el podcast hace ya unas semanas. Échales si quieres un vistazo más tarde. Pues bien, hoy en día en Europa, para desarrollar y entrenar una IA que gestione datos de salud, lo más normal es que acabes comprando los datos a entidades de fuera de Europa, generalmente a países como China, donde, como ya sabes, la regulación en materia de explotación de datos personales como que no está ni se le espera. Así pues, fíjate que estamos hablando de que hoy en día en territorio europeo se están haciendo estudios médicos con datos de pacientes de origen asiático. Y no es por ser racista, ni xenófobo, ni nada por el estilo, pero es que la raza importa y mucho en cualquier estudio médico. Sin ir más lejos, hace un par de semanas hubo una crisis reputacional más que considerable en España con el Nolotil, uno de los medicamentos más utilizados en el país. ¿La razón? Pues que varios pacientes habían contraído una enfermedad muy jodida por el consumo de este medicamento, hasta el punto de que había organismos pidiendo la prohibición de la venta del Nolotil en toda España. Eso sí, a poco que tiraras del hilo, te dabas cuenta de que esas personas que habían, lamentablemente, fallecido por el consumo del metamizol, el principio activo del Nolotil, eran todos turistas y residentes británicos e irlandeses, ya que al parecer, y pese a que hablamos de personas que son casi igual que nosotros a nivel de raza, son europeos también, y los tenemos aquí al lado, por alguna cuestión genética son muchísimo más vulnerables a este tipo de efectos secundarios tan terribles. Los estudios muestran una gran variación en la incidencia de agranulocitosis como efecto adverso del fármaco, desde un caso de cada 2.000 usuarios en británicos e irlandeses a menos de 1,1 casos cada millón en ciudadanos del continente, asociado con las características genéticas de ciertas poblaciones. Artículo en el diario. Las empresas europeas no son competitivas en un mercado global. Pues ahora imagínate que entrenamos las nuevas IAs médicas con datos que ni tan siquiera son de europeos, sino de asiáticos o africanos, por ser estas zonas donde la compra de datos médicos no tiene regulación alguna. Eso o la alternativa, que es pretender entrenar inteligencias artificiales con datos de poco más de un centenar de pacientes, los que potencialmente podrás obtener previo consentimiento de los mismos y cumpliendo metodológicamente la regulación europea. Es decir, con un dataset a todas luces insuficiente. Todo porque la regulación, que recalco, busca crear un escenario lo más justo y ético posible, pone con ello impedimentos a que una empresa europea compita en igualdad de oportunidades con una empresa estadounidense o china.
más si cabe cuando tarde o temprano, y como ya está ocurriendo con OpenAI o con Google Bard o con la IA que quieras, la multinacional extranjera de turno irrumpirá en el mercado europeo sin problemas, habiendo crecido y alimentado su IA con datos obtenidos sin ninguna limitación y acogiéndose a alguna suerte de acuerdo bilateral que le permita cumplir con una política más laxa la IA y la regulación que le toque. Mira si no a Meta, dueños de servicios que claramente vulneran la RGPD europea, como es el caso de Facebook o Instagram, y que lleva operando en Europa desde siempre. Dicho esto, turno para ti. ¿Qué medidas propondrías para evitar los problemas de competitividad europea debidos a la regulación sin sacrificar los beneficios de la misma para todos los ciudadanos? ¿Existe, de hecho, algún punto medio en el que podamos beneficiarnos sin causar un daño irreparable a la industria y la economía del viejo continente? Te leo en comentarios. Enclave Digital es el videopodcast de Pablo C. Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online. Si este contenido te sirve para estar bien informado sobre la actualidad en materia de negocios digitales, reputación y tecnología, te agradecería que le dieras a suscribirte a mi canal de YouTube o en la plataforma de podcasting desde donde me escuches, le des a me gusta, me dejes una reseña o comentario y lo compartas con aquellos a los que crees que les puede interesar. Seguimos.